Lo hemos dicho en otras ocasiones, mis hermanos, ¿cuál sería lo más apropiado para empezar una predicación o una enseñanza? Indiscutiblemente pedirle a Dios que nos ayude de tal manera que las cosas que se digan sean cosas que llenen el alma de bendición, que se conviertan en un tesoro al corazón. Y entonces, conforme a eso, pues oramos al Señor y le decimos que nos bendiga a través de la enseñanza, de la reflexión de estos pasajes del Apocalipsis, pasajes proféticos. Padre eterno, te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos favorezcas en tu misericordia, de tal manera que tengamos en nuestro corazón la alegría de que tu palabra ha llegado a nuestros corazones y que las cosas que hemos enseñado sean la verdad. Padre eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues estamos en Apocalipsis, el libro de la segunda venida de Cristo. Y digo esta cuestión porque estamos en el capítulo 14. Y el versículo 1 realmente es un versículo que enfatiza que el Señor está presente en Jerusalén. Es decir, esa segunda venida ya se ha dado. Pero hay muchas cosas colaterales al suceder de esa segunda venida a la tierra. Y dentro de todo eso, aunque tengamos la certeza de que el capítulo 14 en realidad empieza apoyando el mensaje de la segunda venida de Cristo, de cualquier manera hay que enfatizar que el capítulo 14, versículo 1, es una referencia indirecta, pero lo es, acerca de que Cristo ha venido. ¿Por qué hemos hecho énfasis en eso? Bueno, porque hemos hablado de que en realidad Dios le prometió por un lado a Abraham y por otro lado a David dos venidas. Una de ellas habría de venir a bendecir a las familias de la tierra, cosa que sucedió cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y fue a la cruz por nuestros pecados. Y a causa de eso, las familias de la tierra tenemos esa bendición. La segunda venida, que es de la que estamos planteando en el capítulo 14, en realidad es la venida del Señor para cumplirle a David lo que le había prometido, que un hijo suyo se sentaría en su trono, que reinaría sobre la tierra. Así que no nos olvidemos de que entonces en el capítulo 14, versículo 1, ya tenemos al Señor presente en el monte de Sión, en Jerusalén. Dice, y lo voy a leer el primer versículo: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él estaban 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y hay cánticos, hay alabanzas, que nos dice que se trataba de un festín, de una fiesta. Hay cantos, hay alabanza, panderos. Era una reunión con grandes emociones del alma, que nosotros las disfrutamos sin haber estado allí, desde luego, pero es una delicia. Y entonces, como hemos avanzado en el capítulo 14, pues yo me voy a ir hasta el versículo 9, porque ya hemos hablado de que este capítulo
lo llamé el capítulo de los ángeles, porque por un acto de conveniencia personal, es decir, porque me conviene que así se lo dijera, porque veo ángeles aquí, allá, allá, con actividades extraordinarias, y entonces no tengo menos que decir, este capítulo parece capítulo de los ángeles. Y entonces voy a leer a partir del capítulo de este versículo 9 lo que sucede con un tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz o en voz alta: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, ni cualquiera que tomare señal a la señal de su nombre. Y luego agrega, aquí está la paciencia de los santos, aquí está los que guardan mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de hoy en adelante, de aquí en adelante, mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, el que era como Hijo del Hombre. Indiscutiblemente se trata del Señor Jesús. Y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y el otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, o sea, a Cristo, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios, y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, o sea, pisoteado, pero fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esta es una expresión que pudiera margen para muchas interpretaciones, pero en realidad yo lo entiendo como distancias. Definitivamente, ¿cómo sería propio decir que había tanta sangre que eran más de 1 metro que llegaba hasta los frenos de los caballos? Yo prefiero pensar en otros términos. Otros escritores dicen que esos 1,600 estadios representan 1,600 días. Yo no encuentro los 1,600 días en este caso. Pero entonces déjeme
irme a mi manera. ¿Por qué razón? Bueno, lo que yo llamo aquello de a capela. Y parto de este punto, que Apocalipsis 14 es una referencia formal a que Cristo ha venido en su segunda venida. Que ha venido no por la iglesia, porque Él ha venido a cumplir una promesa hecha a David. Y a David nunca le prometió venir por la iglesia. A David le prometió que se sentaría en su trono y que le daría el reino. Y entonces tiene que ser consistente todas las cosas que sucedan y él haga. Por lo tanto, yo veo a Cristo aquí, sentado sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre de su Padre escrito en su frente. ¿De qué partido? De este punto. Hermanos, el capítulo 14, versículo 1, tenemos a Cristo ya en su segunda venida. Sin más ni más. Pero interesantemente, esto va a asociarse con Daniel 12. Daniel 12, ¿qué tiene que ver? Bueno, si Daniel 12 es pura tribulación, mientras que tenemos lo siguiente. En el Apocalipsis capítulo 14 tenemos el fin de la tribulación, de la gran tribulación, mientras que Daniel 12 es el principio de la gran tribulación. Esto en relación a Israel. Esto en relación a que a este pueblo se le prometió que se levantaría, que le darían el trono, y que yo he dicho interesantemente, no se trata de un descendiente de los descendientes de los descendientes de David. No, se trata de un descendiente directo. Esa es la cuestión que tenemos que entender. Entonces, es muy importante pensar en esos términos. Pero yo quiero regresarme un poquito, aunque vamos a ver varias cosas muy buenas. Yo quiero regresarme y a poner ante la consideración de ustedes algo que ya he presentado. Y que déjame partir de lo siguiente. Yo dije esto. El mundo antediluviano, en origen, era un mundo monoteísta. Una vez más. El mundo antediluviano, me refiero desde lo Adán hasta la época del diluvio. Todo ese espacio de tiempo de cientos de años, o quizá miles de años, el mensaje de la fe era monoteísta, un solo Dios. Y lo que yo estoy diciendo, que era monoteísta, lo hago por una razón muy importante. Porque Dios creó a Adán y le dio instrucciones. Le dijo cómo adorarlo, dónde, en qué lugar, de qué manera. Entonces, tenían una enseñanza para que no se llegue a pensar, bueno, esa gente antes del diluvio no conocía el Evangelio. No, nada más que hay una cuestión. Dice que los que sin ley pecaron serán juzgados. Aquellos que dirían, yo no tengo la ley de Dios, yo no tengo los mandamientos, no tengo el Evangelio de la gracia. Sí, pero tienes el sentido común, tienes el testimonio interno, la conciencia, en otras palabras. Y si no tienes
ni el evangelio de la gracia, ni el evangelio del reino, pero tienes la conciencia. Conforme a tu conciencia te habrán de juzgar. Por eso dice la Biblia, el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. De tal manera para que nadie piense que por no conocer el evangelio de la gracia o por no conocer el evangelio del reino, queda exento. En absoluto. Desde que Dios creó al hombre, le dio mandamientos. Por consecuencia, ni siquiera Adán puede quedar exento de nada. Porque inclusive el pecado causó una desgracia. Quiere decir entonces que las consecuencias estaban presentes. Y estaban presentes porque había una razón divina de justicia. Entonces, es lo que estoy presentando esta idea en breve manera. Y entonces, el sentido común es que Adán instruyó también a sus hijos. Y tan es así que los hijos de Adán, Caín y Abel, un día se presentaron a un lugar para ofrecer su sacrificio a Dios, presentarle su presente. Se agradó Dios de Abel, se desagradó de Caín. Y eso causó indignación, como si Dios hubiera cometido una injusticia. Que ahí nos vamos yendo por la idea que yo decía de Nimrod. ¿Por qué iba a estar molesto Nimrod? Porque a sus parientes los habían juzgado y los habían mandado al castigo. Bueno, pues porque ¿quién dice que Nimrod no conoció a Adán? O que no conoció a Noé, a Sem, a Cam y a Jafet, y que platicando con ellos, lo que es la lógica, hablando con sus parientes, le enteraron sin duda de qué había pasado. Y no me siento inconforme al poder afirmar lo siguiente, que se ha dicho que posiblemente existió Nimrod, posiblemente no. ¿Quién representará a Nimrod? Quien fuera, independientemente de que hubiera existido o no, no dejaba de tener un sentimiento de molestia contra Dios. Pues, ¿qué hizo Dios con mi parentela? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué es tan común el día de hoy? El rechazo a las decisiones divinas. De tal manera que entonces quedamos claros. El mundo antediluviano era monoteísta. El mundo antediluviano conocía los mandamientos de Dios. Usted me va a decir, pero no conocía todo. No es necesario. El que sin ley pecó, sin ley lo juzgan. ¿Tienes conciencia? Tu conciencia te juzga. Entonces, sí había una manera en que tenían responsabilidad y que había juicio, y un juicio legal. Un juicio en el que Dios tenía el derecho de castigar. Ahora yo he dicho que el mandamiento que Adán le dio a sus hijos, sin que yo revisara algo que me dijera, aquí está, me baso en algo por demás evidente. Es decir, cuando esos se presentaron ante Dios a dar presente, implica formalmente que tenían conocimiento. Y el hombre, Dios no lo obliga a conocer todos los mandamientos, aunque a partir de cierto tiempo exige Dios al hombre que los conozca. Pero si el hombre no ha podido conocer todo el mandamiento divino, pero contra su conciencia va, con eso lo juzgan y es de capital castigo. Digo, para que no se piense
Es que el mundo antediluviano no conocía lo que conoció Moisés, lo que conoció Abraham. No era necesario. Esa es cuestión muy importante. No era necesario que así fuera. Pero la gente de ese tiempo, por lo que Pablo habla en Romanos 1, empezaron a inconformarse con lo que Dios había ordenado. De tal manera que Pablo expresa de una manera muy interesante en el capítulo 1, no les pareció tener a Dios en su consejo. No les pareció necesario y no les pareció en la manera que no quisieran que fuera. Eso de no les pareció significa desagrado. No nos gusta esto. O Dios, ¿con qué derecho ordena tal cosa? Mil cosas que pudieron decir. Sin embargo, Dios juzgó a ese mundo antediluviano. Y no solo eso, sino que ¿cuánta gente cree usted que existía ya en esa sociedad cerca de 1000 años? Mucha. Pero la raza humana antediluviana se había pervertido. Había hecho un abandono formal contra Dios. A grado tal que en la destrucción con el diluvio solamente se salvaron 8. Eso le dice la cantidad de gente que se había pervertido en el mundo antediluviano. Y Dios los juzgó a todos. Y entonces, eso daría pie a inconformidad. Yo me refiero después del diluvio, con la parentela. Porque sí hay razón bíblica, histórica, para decir, mire, los hijos de Noé aquí estaban y miren ahora dónde están y qué pueblo representan. Es decir, por supuesto que la raza humana empezó como siempre a multiplicarse, porque eso es un mandato divino. Dije, y al crecer esa sociedad, rechazaron el consejo divino. Tanto así se degradó, tanto así la raza humana, que se salvaron solo 8. Imagínense, ahorita somos más de 8,000 millones. La cantidad. Y habrá un juicio donde morirán la tercera parte de la raza humana en este tiempo, cuando se dé tiempo de la gran tribulación. Pero la Escritura deja muy claro una cuestión fundamental. Porque Dios no es un Dios que se dedica a castigar. Por eso, cuando Cristo predicó en Nazaret de Galilea, usó 2 versículos del capítulo 61 y leyó el versículo 1 hasta la mitad del 2, porque son el año de gracia, el año agradable, de las buenas nuevas, de la misericordia, del perdón, que indiscutiblemente tenemos que entenderlo como el tiempo de la gracia. Pero cuando llega a la mitad del 2, suspende la lectura, porque a mitad del 2 empieza a hablar de juicio. Y el Evangelio de la gracia no es juicio, es misericordia, es bondad, es ayudar al arruinado, que es lo que por más de 2000 años Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Y entonces ahí suspenden eso y queda muy claro que Dios siempre ha querido salvar al hombre. Y eternamente, anote la palabra, y eternamente ha tenido Dios un plan de salvación.
O sea, el proyecto de la gracia, de la salvación, no es algo que empezó cuando cuando el Verbo nace. No, esta es una cuestión eterna. Por eso se dice que Cristo es Salvador eterno, que es Rey eterno, porque son historias y diseños de Dios que vienen de tiempo antiguo, que Dios había decidido salvar al hombre. O diríamos que Dios fue sorprendido o se vio sorprendido con aquella enorme rebelión antigua causada en el cielo por la rebelión de Luzbel, que se vio sorprendido. Definitivamente, esta rebelión tiene tiempo muy antiguo. Yo no digo que tiempo eterno, porque eterno solamente Dios. Pero la rebelión, sí, muy antigua, extraordinariamente antigua. Y es evidente entonces que Dios hace un plan de salvación desde la eternidad. Y es un proyecto eterno de cómo salvar al hombre, que es el Evangelio de la Gracia. Y lo dijimos así porque uno de los ángeles, andando por alrededor del cielo, predicaba el Evangelio eterno. Y yo conozco solo dos, que son el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino de los Cielos. Y el Evangelio del Reino de los Cielos no puede ser, porque este tiene su tiempo justamente con Israel, cuando viene la existencia de Israel. Y que Israel nace en Dios como el proyecto de establecer un reino entre los hombres. Pero la salvación del hombre es un propósito de la misma eternidad. Entonces, si el proyecto de salvación es desde ese tiempo eterno, ¿por qué no voy a decir que este Evangelio eterno es el Evangelio de la Gracia? Definitivamente es mi punto de partida. Sin embargo, aunque tenemos aún un nuevo pueblo a partir a partir del que ha terminado el diluvio, la raza humana sigue expandiéndose. ¿De acuerdo? Sin embargo, Dios quería tener un reino humano que nada tiene que ver con tener una iglesia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver. Dios quería tener un reino aquí en la tierra. Yo sé que Él reina en los cielos desde la eternidad. Pero Él quería un reino de hombres, de un pueblo suyo. E hizo nacer de Abraham, hizo nacer un pueblo que nada tiene que ver con los otros. Hasta allí era el mundo gentil. Solo existía el mundo gentil, nada más. Pero ahora que ha nacido este nuevo pueblo de Abraham, nace un pueblo que ya no es conocido como pueblo gentil, que es el pueblo de Israel. Y ahora ya a partir de ese pueblo que se deriva de Abraham, tenemos ahora judíos y gentiles.
y a través del pueblo judío, a través del pueblo descendiente de Abraham, Dios quiso tener o traer a la existencia un reino que no fuera producto de las demás naciones. Y hay que tener muy en claro, por cierto, ese reino tenía la idea de establecer señorío en el mundo entero, cosa que no se establecía eso en la iglesia, en el mundo entero. Sin embargo, ese plan de salvación que venía desde la eternidad, ese plan incluía salvar de la misma manera tanto a judíos como a gentiles por la persona de Cristo. Entonces estoy diciendo, nace un nuevo pueblo, que es el pueblo de Israel. Pero el proyecto de salvación es un proyecto para todos, judíos y gentiles. Que eso no tiene nada que ver con tener el reino. Yo espero que usted que me esté escuchando pueda procesar esas ideas. Pero ese reino del que nace de los descendientes de Abraham, se le envía un mensaje que es el evangelio del reino, que no es el evangelio de la gracia. Ese reino fuera asunto de ese pueblo, el mensaje del reino. A ver, de nuevo, que el evangelio del reino de los cielos es un asunto exclusivamente de ese reino, de ese pueblo, exclusivo. Piense lo que le estoy diciendo en esto. Y que ese pueblo fuera testigo de Dios, luz del mundo. Que ese pueblo fuera el que le anunciara al mundo gentil pervertido del antiguo tiempo, le enseñara el plan de Dios. O sea, es un pueblo que es creado, que nace por una razón particular. Tú, Israel, vas a ser la luz de esta gente, la luz del mundo a todos los gentiles. A ver, espéreme tantito. Porque usted está pensando, bueno, pero si este pueblo iba a hacer eso, ¿por qué Dios, el Señor Jesús, no permitió en su tiempo que fueran a llevar el evangelio del reino a los gentiles ni a los samaritanos? Porque este mensaje en ese tiempo, escúcheme bien, el mensaje del evangelio del reino en ese tiempo era un asunto que le correspondía exclusivamente a Israel y a nadie más. Y allí el llamado evangelio del reino razonablemente pertenecía en exclusiva a los hijos de Israel. Exclusivamente, porque ese pueblo fue nacido de Abraham, entre otras cosas, para que fuera testigo de Dios. Así. Y que fuera un reino que al final de cuentas el rey se sentara y gobernara el mundo, las naciones de todo el mundo. O sea, ya era distinto el propósito. A ver, no sé si lo estoy explicando bien o algo así. Y de allí el llamado evangelio del reino razonablemente es exclusivo, pero lo convirtieron en exclusivismo.
para los hijos de Israel. Jesús mismo dijo nomás a ellos: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo a ellos, a nadie más. Pues no me diga que esto no es un exclusivismo. Claro que lo es. Pero en realidad era el desarrollo del proyecto de Dios que requería justamente eso. Porque si Israel iba a ser una nación testimonial ante el mundo entero, necesitaba estar muy compenetrada del Evangelio del Reino, muy concientizada, muy enterados. Y entonces el Evangelio del Reino era algo que tenía que llegar solo a ellos para lograr concientizarlos. Sin embargo, en realidad lo que logró fue que se hicieran exclusivistas. El Señor pidió que fueran solo con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo 10 les dice con toda claridad, fíjense en lo que les dice: no vayan con los gentiles, no vayan con los samaritanos, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ese antes id sería ahora no, pero después sí. Y eso es justamente lo que confirma Mateo 24:14, donde dice, el Señor Jesús les dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y que lo confunden con el evangelio de la gracia. El evangelio del reino era un asunto exclusivo de Israel. Mismo el Señor Jesús lo aclaró. Antes vayan acá con esto, que significa después irán con nosotros. Note esto: se predicaba este evangelio del reino en todo el mundo. Note esto: por testimonio a todos los gentiles. Por testimonio a todos los gentiles. Ahora esto ya se dimensiona de otra manera. Es decir, ya no solamente es el espacio de Israel. Ahora tiene que ser ese evangelio del reino, que antes era exclusivo de ellos. Ahora se anuncia que se lance al mundo entero. A todos los gentiles, dijo, por testimonio. A ver, veamos esto. Por testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿De la salvación? No. Para enterar al mundo entero que el propósito de ese reino iba a tener dominio sobre el mundo entero. Vuelvo a empezar. Vayan, denme esto por testimonio al mundo entero. Y entonces yo digo, ¿por qué al mundo entero? Esa es la cuestión. ¿Por qué al mundo entero? Pues porque el mundo entero iba a ser gobernado por el rey de Israel, por el Mesías, por Cristo, por el Hijo de David. Y entonces, ahora hay que informarle a todo ese mundo que no lo conoce, que no sabe. Hay que informarle lo que viene, para que sepan a quién tienen que servir y quién es el rey de toda la tierra. Estoy justificando de esta manera por qué un tiempo no y por qué ahora sí. Pues porque en el tiempo de Cristo Él no vino a establecer ningún reino. Que a veces la predicación evangélica dice, es que no le permitieron instalar el reino. Me parece una afirmación muy deficiente. Si el Señor Jesús, el Hijo de Dios, lo hubieran enviado a establecer un reino, no se hubiera ido sin establecerlo, porque es el Señor. ¿O acaso llamarán a Cristo un fracasado porque no estableció el reino? Es que cuando Él vino,
cuando el Verbo se hizo carne y vino, no vino a eso, vino a cumplirle la promesa a Abraham de que en él serían benditas las familias de la tierra, cosa que sucedió porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Yo espero que se haya ido entendiendo esto, porque parece que es una cuestión no muy necesaria, pero sin embargo se pierden las ideas ahí por no entenderla. De tal manera. Y entonces, por testimonio a todos los gentiles, dice el Señor Jesús, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Entonces muchos piensan que es el fin del mundo. No existe esa idea. Romanos 11:25, Pablo, aunque ya lo hemos repetido, Pablo lo explica hasta el cansancio. Dice que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Es que el mundo gentil haya recibido el evangelio de la gracia. Y que el evangelio de la gracia pueda decir misión cumplida. Y entonces se cumple, dijo Pablo, así el tiempo de los gentiles. Porque el tiempo de los gentiles está relacionado con la predicación del evangelio de la gracia. Interesante. Y entonces dice Pablo, cuando esto suceda, se dé la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. A ver, mis hermanos, todo Israel será salvo. Entonces es esta edad, es este tiempo el que se cumple, no el del fin del mundo, que es la pregunta de los apóstoles en el Monte de las Olivas al Señor. ¿Restituirás el reino de Israel en este tiempo? El Señor Jesús les dijo, no les toca a ustedes conocer la sazón de los tiempos. Entonces está hablando de que cuando eso sucede, que la plenitud de los gentiles, que es la plenitud del evangelio de la gracia, entonces se cumple. Y se va a dar un paréntesis extraordinario, porque ahora resulta que Israel habrá de creer. Que Pablo aquí se queja y dice que quedó en completo incredulidad, en dureza, hasta el día de hoy. Y hay demasiados escritos donde dice, ¿por qué no creemos en el Mesías? ¿Por qué no creemos en él? Pero hay la promesa de que es que la cuestión fue esta. La asocian con Joel 2:28, en el sentido de que vendría un avivamiento del Espíritu Santo. Y yo siempre he dicho, ese avivamiento del Espíritu Santo no es a la iglesia ha sido levantada, es a Israel. Porque el avivamiento anterior que fue así, fue a la iglesia. Ahora el Espíritu Santo entrega a la iglesia a Cristo, la levanta y se le entrega. Y el Espíritu Santo se regresa a la tierra y produce un avivamiento. ¿En quién? En Israel, en la nación. ¿Para qué necesita Israel ese avivamiento? Lo necesita para crear conciencia de Cristo Jesús, el Mesías de ellos. Y precisamente cuando la nación está bajo condición de aceptación, es justamente cuando Cristo viene a la tierra, su segunda venida. Termina con el Armagedón, con los gobiernos del anticristo. Pero en ese momento Israel reconoce que este sí es el Mesías de ellos.
que este sí es lo que ellos esperaban, no aquel otro que vino en un asnito, en un simulacro. No, no era un simulacro. Es que el que venía en el asnito sí es el Rey de Reyes, pero no iba a establecer el reino. Por eso el Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Nunca dijo se está instalando, se va a instalar. El reino de los cielos se ha acercado. Por consecuencia, el reino de los cielos en ese tiempo solo hizo un acercamiento y el Rey de Reyes otro acercamiento. Debe entenderse, como dijo Juan, en acercamiento. Entre los suyos estuvo y los suyos no le creyeron. Entonces, cuando viene el Mesías, viene y Mateo 24 lo presenta. Mateo 24, que yo se los voy a leer porque me interesa mucho. Mateo 24. Si usted quiere anotarlo, hágalo también. Mateo 24. Y le voy entonces a dar la idea. En realidad, el Señor no instaló o restauró ningún reino porque no vino a eso. Era su primer venida para cumplirle a Abraham. Fue la cruz del Calvario, misión cumplida. A ver, ¿estamos de acuerdo? Misión cumplida. Él ha muerto por el pecado del mundo y empiezan a ser bendecidas las familias de la tierra. Pero hay dos cosas muy importantes, que son las siguientes. Se confunde la venida del Señor por la iglesia con la segunda venida. Y las dos venidas tienen sus propias señales. La venida de Cristo por la iglesia y la segunda venida de Cristo. Allí nada tiene que ver la promesa de Abraham. A Abraham no le prometieron una iglesia. De tal manera, y ese me vieron. El apóstol Pablo dijo que no vendría el Señor sin que antes viniera la apostasía. Y dos, se manifestara el hombre de pecado. A ver de nuevo. Son dos venidas distintas. La venida por la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y la segunda venida a cumplirle a David. Son dos cosas distintas. Ahí no tiene que involucrar usted a Abraham. Pero las dos venidas, la de la iglesia y la segunda venida, tienen sus propias señales. Y ahí es justamente donde le aplican a todo las señales de la segunda venida, como si fueran señales de la venida por la iglesia. A ver, es interesantísimo. Pablo dijo a los de Tesalónica, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, el abandono de la fe, porque apostasía es pecado exclusivo de la iglesia, de los creyentes o de los creyentes. Y dos, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es manifestarse? Es darse a conocer públicamente. Esto no ha sucedido de tal manera que no se está viendo esa señal. Sin embargo, empieza a haber tendencias y movimientos por parte del anticristo, dijo Juan. Ya lo está intentando. A ver. Mientras que la segunda venida tiene sus propias señales, la venida de Cristo por la iglesia tiene dos señales. La herejía en la iglesia, el abandono de la fe y la venida, la presencia y la manifestación del hombre de pecado.
cuando se manifieste un hombre con ese perfil que hemos enseñado tanto tiempo sobre cómo será el anticristo. Entonces, cuidado. Sin embargo, son advertencias para la iglesia, lo que implica que cercano a la venida del anticristo o la manifestación del anticristo, habrá esas manifestaciones y la iglesia estará aquí todavía presente. Digo, porque dice que no vendrá el Señor por la iglesia hasta que se manifieste la apostasía. Hasta. Y 2, que se manifieste el hombre de pecado. Lo que implica que se manifiesta estando todavía la iglesia aquí. Desde luego que es un asunto con tanta inmediatez que luego la iglesia es arrebatada. Tomar en cuenta eso. Luego, cuando eso sucede, vienen las señales de la segunda venida de Cristo. Se las voy a leer. Capítulo 24, versículo 29. Plantea el tiempo de la gran tribulación sobre Israel y sobre el mundo entero. Tiempo de gran tribulación, para que escuche bien lo que le estoy diciendo. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, y luego despuesito de la terminación de aquellos días. ¿Cuáles días? La manifestación de aquellos días, de la aflicción de aquellos días, de la gran tribulación, de la tribulación en su apogeo. Entonces el sol se oscurecerá. Aquí ya empiezan las señales de la segunda venida de Cristo. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Estas son señales que anteceden a la segunda venida de Cristo, no a la venida por la iglesia. Por la iglesia fue la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Tampoco es que estará la iglesia durante el gobierno del hombre de pecado, tampoco. Pero sí conocerá su manifestación. Y entonces vienen las señales en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, todas esas manifestaciones terribles. Dice el escritor, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Después de esas manifestaciones, de que aparezcan esas señales en el cielo, entonces se va a mostrar la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, en un momento dado, los cielos se abren y en el mundo entero se habrá de manifestar el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Yo quiero recordarle que todo lo que suceda allá en ese tiempo es exclusivamente un asunto de la raza humana. Consecuentemente, es Jesús, el Hijo del Hombre, el que fue a la cruz del Calvario. Es el Hijo del Hombre el que viene ahora a reinar en la tierra. Es el Hijo del Hombre el que reinará 1000 años en ese tiempo conocido como el milenio. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Yo espero que usted haya leído también conmigo, porque es importante. Estoy diciendo aquí en Mateo 24, 29. Usted vea, guárdelo ahí,
porque esas sí son las señales de la segunda venida de Cristo, porque dice, pasará esto, el sol, la luna, las estrellas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Clarito, entonces. Es decir, cuando estas señales se hayan visto, entonces sucederá. Y ahora sí, viene un pasaje en el 31, donde lo interpretan como que se trata del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 31. Porque el Señor al venir aquí a la tierra, dice, envía a sus ángeles con gran voz de trompeta. Llama a sus ángeles y les ordena que junten a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo a otro. A mí se me hace extraordinario este detalle. Aquí están los escogidos. ¿Quiénes son? Pues Israel. Está, todo este capítulo son cosas de Israel. No es el evangelio del reino, es de Israel. No se habrá de predicar a todo el mundo entero el evangelio del reino para que sepan que el rey va a instalar su reino y que tendrán que servirle. Por supuesto que se trata de un pasaje exclusivo del reino de los cielos. Y entonces ahora el Señor, por eso dije a capela estoy hablando, enviará a sus ángeles, tráiganme a todos mis escogidos. Sus escogidos, que no es la iglesia, sí, la iglesia es una escogida, pero que Israel como pueblo no es el escogido. Entonces ahí es donde van, y los ángeles se los traen, pero no a Jerusalén. Allá lo he dicho por Ezequiel 20, se lo llevan al mismo lugar donde los hijos de Israel se rebelaron contra Moisés y no entraron a la tierra, pero que después habrían de entrar bajo un capitán llamado Josué, que es Jesús también, y él los metió a la tierra de la promesa. Es muy interesante, no sé qué tiempo tenga. De tal manera que entonces a todos los hijos, a los elegidos, se los traen a ese lugar. Y Ezequiel 20 enseña que ahí los va a juzgar. No un juicio de pecado, no es un juicio nacional, es un juicio de conducta personal. Porque dice que a muchos de los hijos de Israel no les permitirá entrar a la tierra de la promesa. Y si arrebatas al pueblo a la iglesia, es porque la vas a llevar. En este caso, fueron llevados hasta ese sitio donde Israel se rebeló. Dice que ahí los va a juzgar con vara, los va a medir. Y muchos de ellos no entrarán a la tierra de la promesa. Qué interesante cuestión de juicio que hace el Señor. Que no es el juicio del milenio, que no es el juicio del trono blanco, que no es, no. Ese es un juicio, fíjese bien, juzgará a este pueblo por su conducta personal. Es decir, en relación al proyecto de esperar que viniera el Mesías, el proyecto establecido por Dios. Busque Ezequiel 20. Ahí usted lo encuentra. Porque es muy interesante que usted diga, aquí lo tengo. Y mire, dice esto. Claro que sí, debe ser. Y eso es distinto al juicio del pecado, al juicio de las naciones que son en su segunda resurrección y que comparecerán ante el trono blanco. Trono blanco donde el juez es Cristo Jesús. Y la prueba de que es Cristo Jesús está en Juan 5.
cuando los hijos de los líderes de Israel discutían con Jesús y le acusaron de hacerse pasar por Dios. Y alguien dijo que Jesús nunca dijo que era Dios. Y a mí me parece que el que lo dijo no conoce la Escritura. Dijo, el Padre levanta a los muertos. La pregunta es, ¿por qué los levanta? Pues los levanta porque es todopoderoso. ¿Pero por qué es todopoderoso? Pues porque es Dios, porque es omnipotente. Entonces, si resucita a los muertos el Padre, es porque es Dios todopoderoso. Pero el Señor Jesús agregó algo más. Pero el Hijo también hace lo mismo. Y si el Hijo hace lo mismo, resucita a los muertos, es porque es omnipotente. Y si es así, es porque es Dios también. Entonces, claro que lo dijo el Señor. O bien, cuando dijo el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo entregó al Hijo. Entonces, ¿qué tiene de raro que ante el trono blanco, al que va a juzgar a todos los de la segunda resurrección, sea Cristo Jesús el juez de todos ellos? Jesús dijo un día, les dijo, los muertos oirán la voz del Hijo y tendrán que levantarse, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y hay unas cuestiones muy interesantes. Lo siguiente, que acabamos de leer en Apocalipsis y en Mateo 24. Pero me llama mucho la atención el libro de Daniel, capítulo 12. Y en aquel tiempo, le dice el ángel, se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es el comandante de los ejércitos de Dios. Que por cierto, hay una cuestión importante, detallito. Siempre que se ha hecho una batalla contra Satán, siempre es Miguel el capitán. ¿Por qué? Porque tiene que haber batalla entre iguales. Es decir, en el poderío que tiene Miguel, en el poderío que tiene Luzbel, la jerarquía que tenía. Cuando Moisés muere, se da un combate durísimo, porque el diablo quería llevarse el cuerpo de Moisés, por las razones de idolatría que usted quiera, definitivamente. Pero luchó con Miguel. Y fue una batalla violentísima, durísima, evidentemente. Y aquí quiero mencionar algunos hermanos que tienen por costumbre maldecir al diablo. No haga eso. ¿Qué es lo que hizo el arcángel Miguel? El arcángel Miguel dice, no se atrevió a usar de juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ese fue el tiro de gracia que Miguel, el arcángel, después de haber tenido una lucha violentísima, ejerce esa autoridad y le dice que usó el nombre del Altísimo, el Señor te reprenda. Y Satán no se llevó el cuerpo de Moisés. Qué interesantes detalles que parecen no tener gran importancia, pero hay mucho creyente que tiene el creer del maldecir al diablo. No se le olvide que son seres creados por el Altísimo. No haga eso. Dice, no se atrevió. ¿Qué significa? Es un atrevimiento a hacer eso.
no se atrevió a usar de juicio de maldición, pero sí le dijo: el Señor te reprenda. Y ante esa reprensión, donde el arcángel Miguel apela a la posición divina de Dios, Satán se retira. Para mí es una cuestión interesantísima. Pero mire usted un detalle importante. Capítulo 12. Dijimos que en el 14, pues estamos viendo a la segunda venida de Cristo. Cristo en el monte de Sión, Cristo en Jerusalén. Pero que ahora en el capítulo 12 de Daniel encontramos de nuevo, fíjese bien, a ver, déjeme recordárselo. Cuando hablé sobre Apocalipsis 14, dije lo siguiente: estamos hablando de Cristo en su segunda venida. La gran tribulación se cancela, se termina. Viniendo Cristo a la tierra, se acaba el Armagedón, se acaba la gran tribulación, se acaba todo eso, porque el Rey está aquí. Pero en el capítulo 12 de Daniel, lo que pasa es que empieza a hablar del principio de la iniciación de la gran tribulación, a diferencia de Apocalipsis 14. Y mire lo que le voy a leer. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Y lo digo esto porque luego viene la gran cosecha con el hoz, y cosechó a la tierra misma. Mucha gente murió. Y yo he dicho cuáles sean los grandes casos de mortandades impresionantes. Bueno, cuando aquellos 4 ángeles que están atados en el Éufrates sean liberados y causarán la muerte de la tercera parte de la población del mundo. Estamos hablando capítulo 9 de Apocalipsis, por si usted quiere buscarlo. Capítulo 9 de Apocalipsis. De tal manera que fue una mortandad. Imagínense, una tercera parte de ahorita de 8 mil millones de habitantes en la tierra. Estamos hablando meter la hoz, que es un instrumento agrícola también, que se usa para cortar el trigo, la alfalfa, la avena, todo eso, que eso lo conozco, muy precioso. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que hay una gran mortandad. Pero ¿cuál es la gran mortandad? Eso es tercera parte de la población del mundo que ha sido muerta por causa de esos ángeles que están atados en el río Éufrates. A orilla, dice, del río Éufrates. Y ordenarán, un ángel le ordenarán, desátalos. Que por cierto, eso de desatarlos, alguien me preguntó, pero ¿cómo puede usted atar a un espíritu? Claro que no lo ata de esa manera, sino por una orden. Si Dios da una orden, se ejecuta como si fuera un lazo, como si estuvieran amarrados. ¿Cuánto tiempo, desde cuándo los ataron a esos ángeles que están a orilla del río Éufrates? Será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. No ha habido una mortandad tan grande desde que hubo gente sobre la tierra. O sea, esta será una gran mortandad.
gran angustia. Por eso estaba yo pensando, ¿qué cantidad de gente es una gran mortandad? Pero Israel en el capítulo 12 es tiempo de angustia. Más que en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Es decir, Israel deja de estar bajo la tutela de las naciones gentiles, bajo la tutela que están desde el año 600 antes de Cristo, cuando Nabopolassar o Nabucodonosor, cuando los llevaron cautivos al imperio de Babilonia. Qué cosa tan angustiosa. Nunca ha habido una angustia tan grande como la que habrá sobre ese tiempo. Oiga, nada más que hay un problema muy interesante. ¿Y por qué dije yo que esto estaba pasando durante la gran tribulación? Había en el capítulo 12, versículo 7, y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, derecha e izquierda, le levantó hacia el cielo. Y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos y la mitad. Si usted ha ido conmigo en todos estos comentarios, usted está diciendo es la otra mitad de la gran tribulación, porque ya pasó la primera mitad. Esta es la segunda mitad de la gran tribulación, cual nunca. Esto fue lo más grande. Y dice textualmente, Israel empezó con este problema en el capítulo 12. ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? Dice, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, Israel va a tener que pasar 3 años y medio bajo estas condiciones. Pero estará entonces bajo el apoyo del capitán de los ejércitos de Dios, que es el arcángel Miguel. Y ellos saldrán. Dios los sacará hasta la otra orilla, como digo yo. A mí me gusta mucho decir eso. Dios me hizo salir hasta la otra orilla. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos bendiga. Y si tiene preguntas, hágalas. Me gustaría hacer aclaraciones. Padre eterno, gracias porque tú nos has bendecido y nos has hecho bien. Gracias porque pudimos participar en esta reflexión, en la que te ruego que tus hijos sean bendecidos, ayudados en tu misericordia, de tal manera que sus corazones tengan gozo y alegría, que vienen tiempos buenos para ellos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.